Muy buenas noches a todos y a todas. Siempre es un placer, un honor que me acompañen en estos diálogos y controversias. ¿Por qué controversias? Porque es un tema para dialogarse y a la vez es controvertido. Los apellidos y su falsa alcurnia. Muchas veces se presume que se tiene un apellido de muy alto nivel, que viene de muy atrás, que somos casi parientes de algunos príncipes y demás, pero hoy vamos a descubrir que detrás de todo esto hay, sobre todo para América, una realidad totalmente diferente. Vamos a ver qué pasa pues con los apellidos primero. Nos podemos preguntar cómo es que nacen apellidos, porque bueno, en la prehistoria no había ni siquiera nombres, menos apellidos. ¿De cuándo empiezan a nacer los apellidos? ¿Por qué dos? ¿Y por qué en algunos países se usa uno? ¿Y por qué cuando alguien se casa en algún país le quitan el apellido y le dan el del marido? Eso sucede en dos países, ¿sí? ¿Qué significa cada uno de los apellidos? Tienen un significado, a veces tienen un origen, tienen una función histórica, política, familiar. ¿Cómo dominan los apellidos en el mundo, sobre todo en América, que es el que nos interesa estudiar más? ¿Sí? Y cómo se han distorsionado los apellidos y algunas veces un alto porcentaje de seres humanos tiene un apellido, apellido, tiene un apellido que fue inventado. ¿Cómo ven? Fue inventado. Sobre todo muchas familias en México y en Latinoamérica tienen apellidos inventados. No vienen de tal alcurnia, no tienen tal alcurnia, que vengan de otro país, no tienen tal situaciones, fueron puestos al azar. Y hoy vamos a descubrir ese misterio, cómo fueron puestos al azar, sobre todo en nuestro México querido, en toda Latinoamérica, pero muy en particular en este México querido. ¿Qué pasó? ¿De dónde vienen los apellidos en México y cómo están dominando por áreas ciertos apellidos, cómo dominan? Esto y muchas cosas más vamos a ver para entrar luego al diálogo, ¿sí? Cómo aparecen, el origen de los apellidos. Este es muy interesante, porque en la prehistoria no se tenían ni siquiera nombre, menos apellido. ¿Qué función tenía? Hoy vamos a descubrirlo. ¿Para qué servían? ¿Cómo se vinculaban con las familias, con las clases sociales, con ciertas funciones, con ciertos niveles políticos? Vamos pues, vengan, acompáñenme. Mi nombre es Rubén Ruelas Uribe, facilitador de este tema, un tema controvertido, interesante, que nos va a dejar hoy una información muy relevante y que nos va a clarificar algo que muy pocas veces se habla, un secreto que está guardado ahí y que hoy me voy a atrever a revelarlo, porque se dio esa situación. Pues muchos de los apellidos, sobre todo de aquí en México y Latinoamérica, fueron inventados. Un 20% solamente fueron reales, ¿sí? De reales, o sea, y se me hace mucho, un 20%. Muy bien, vamos al origen. ¿Para qué nos sirven los apellidos? Sirven para identificarnos, para conectarnos con nuestras raíces familiares y han sido una parte integral de la historia humana durante siglos. ¿Conoce cómo surgieron los primeros apellidos del mundo? ¿De dónde proceden, por ejemplo? ¿Sí? Los apellidos españoles
a que apellidos propios de los padres, la terminación EZ significa hijo de cómo. Sánchez, por ejemplo, hijo de Sancho. Otras veces no se modificaba como Gracia, Martín, Vicente. Expósito significa que es niño, abandonado y de padres desconocidos. A veces se le añadían de o del, como por ejemplo del greco, hijo del griego. Son algunos pequeños ejemplos, pero vamos a continuar con este. Los apellidos son indistintos de nuestro origen, ya que surgieron en diferentes culturas, épocas y con propósitos específicos que han evolucionado a lo largo del tiempo. Explorar el origen de los primeros apellidos implica adentrarse en un viaje fascinante por la historia, la cultura y las tradiciones de diferentes civilizaciones. Por ahí va a ir descubriendo el suyo. Desde luego, cada apellido tiene un significado. A veces viene de un árbol, viene de otro, tiene otro origen, ¿sí? Significa, y muchos de ellos han sido deformados también, ¿sí? Han sido deformados. Continuamos pues en este origen, en esta búsqueda, en esta visión de descubrir cómo fueron construidos y cómo los utilizan diferentes países. Es muy interesante. Veamos pues, continuamos viendo esta parte importante. Antes de los apellidos, ¿qué pasó? ¿Por qué surgieron? Antes de la adopción generalizada de los apellidos, las personas solían ser identificadas con un solo nombre, pero podía ser el nombre propio o un apodo que se refiriera a alguna característica distintiva. Sin embargo, a medida que las sociedades crecían y se volvían más complejas, surgió la necesidad de distinguir a las personas de manera más específica, lo que llevó al desarrollar los apellidos. Desde luego, en México, nuestros mayas y aztecas no tenían apellidos, solo tenían un nombre. Y lo conservaron hasta que llegaron los españoles. ¿Y qué pasó ahí? Vamos a descubrir qué pasó ahí. Orígenes en la antigüedad. El uso de apellidos puede rastrearse hasta la antigua civilización en la Roma antigua. Por ejemplo, los apellidos comenzaron a usarse para distinguir entre individuos que compartían el mismo nombre. Los romanos utilizaban los agnomina como apodos o apellidos honoríficos para diferenciar a miembros de una misma familia. Estos agnomina solía hacerse referencia a las habilidades, logros o características físicas del individuo. Así puede encontrar algunos de los apellidos de origen romano más comunes. En China se desarrolló un sistema similar al de los apellidos alrededor del siglo III antes de Cristo. Las familias comenzaron a adoptar apellidos como una forma de identificar su linaje y pertenecía a una determinada dinastía o región. En la Edad Media europea, con la expansión del cristianismo y la necesidad de llevar registros eclesiásticos más precisos, los apellidos se volvieron cada vez más comunes. Los nombres de los padres, la ocupación, la ubicación geográfica y las características físicas comenzaron a utilizarse como apellidos. Aquí puede encontrar algunos de los apellidos de procedencia geográfica más comunes. Los apellidos nobiliarios a menudo hacían referencia a elementos como animales. Heráldicos, por ejemplo, López de León, viene derivado de león, o a territorios sobre los cuales la familia tenía influencia, como García de Navarra. Estos apellidos no solo servían para distinguir a la nobleza de otros estratos sociales, sino que también transmitían un sentido de prestigio y tradición familiar. Los escudos heráldicos
de los apellidos españoles más comunes, el García, el Rodríguez, el González, el Fernández, el López, el Martínez. Lo más seguro que a lo mejor tenga usted alguno de estos. Así es de que es interesante. Los Sánchez, los Pérez, son muy comunes estos apellidos. Y usted se dice es que yo vengo de España. Hoy podrá entrar una duda en en su mente porque lo planteado, lo que hoy voy a plantear puede cambiar un poco la historia de los apellidos aquí en México. ¿Sí? Entonces todo apellido tenía su propio escudo heráldico, que es un símbolo sintetizando cualidades y características de ese apellido, ¿sí? De ese apellido. Aquí vemos algunos otros: Duero, Pacheco, Vilar, Escobar, Montoya, Rendón, Pantoja, Sánchez, Rico, Zorrilla, Arevalo, Esmian, Esmian. Todos tenían esa cualidad y desarrollaban sus objetos y eran adornados con significados de colores y demás que cada uno tenía precisamente un sentido que representaba a una familia. Esto es muy interesante. Esos apellidos son de la época medieval y de la Reconquista. Apellidos topónimos indican el lugar de donde procedían, como Valencia, Aragón. También los aplicaban en accidentes geográficos, lagos y hoyos. Los judíos conversos y moriscos tomaron nombres de árboles como pino, robles, de flores, clavel, rosal, definiciones castillo, palacio, de animales toro, becerra, parte de la ciudad, plaza, puente, y de colores rojo, blanco, pardo. Apellidos que derivan de apodos y descripciones: calvo, gordo, flaco. Esos son de la época medieval y de la Reconquista. La diversidad de la cultural de los apellidos. La diversidad cultural de los apellidos es asombrosa en realidad. Refleja regiones y una sociedad. Algunos lugares y apellidos se basan en la ocupación de una persona. Por ejemplo, el apellido como Smith, herrero en inglés, Schneider, Schneider, sastre en alemán, tiene sus raíces en las profesiones ancestrales de la familia. En otros casos, los apellidos se derivan de la ubicación geográfica, como Delgado o Montoya, que podría referirse a una persona que vivía cerca del valle, Delgado, o una montaña respectivamente. Además, los apellidos también pueden ser patrónicos, es decir, derivados del nombre del padre. Por ejemplo, comúnmente incluían los sufijos son en inglés, Jones, Johnson, hijo de John, o los prefijos Mac, MC en gaélico, escocés e irlandés, MacDonald, hijo de Donald. Así pues, tenemos que los apellidos tienen una interesante historia, pero eso sucedió en Europa, realmente en Europa. ¿Qué pasó luego en América? Ahorita vamos a ver la evolución y adaptación de apellidos. Ese es otro aspecto importante que debemos de conocer de esta historia. La adopción de apellidos no fue uniforme ni instantánea en todo el mundo. En algunas culturas, tomar un apellido era un proceso gradual que se extendió durante varios siglos. En otros casos, las personas podrían cambiar el apellido por razones políticas, sociales o económicas. En España, por ejemplo, la adopción generalizada del apellido ocurrió durante el siglo XII y XIII, cuando se promulgó la orden de llevar dos nombres,
uno para identificar a la familia y el otro para el individuo. Esto llevó a la creación de una variedad significativa de apellidos en el país. Alonso, Flores, Moreno, Benítez, García, Pastor, Cortés, Jiménez, Ruiz, etcétera, etcétera. De influencias modernas cambiaron en los apellidos. En la era moderna, los apellidos han experimentado cambios debido a varios factores, incluyendo la migración, el matrimonio, la adopción, los procesos legales. Para combinar los nombres, las migraciones masivas a lo largo de la historia han llevado a la mezcla de culturas y apellidos. En consecuencia, es común encontrar apellidos que pueden rastrearse a diferentes regiones o países. El matrimonio alemán ha desempeñado un papel importante en la evolución de los apellidos. En muchas culturas, las parejas pueden adoptar por combinar sus apellidos o elegir uno sobre el otro al casarse. Eso sucede mucho en Estados Unidos y en Japón, creando así nuevas combinaciones que representan la unión de dos familias. Esto es cuando ya se usaron dos y en algunos la mujer renuncia a su apellido y adopta el del esposo, sobre todo en Estados Unidos. Un poco vamos a ver la historia de eso y en Japón. Los apellidos han evolucionado efectivamente a lo largo de los siglos, continúan siendo una parte fundamental de la identidad de las personas en todo el mundo, desde sus orígenes en la antigüedad hasta la diversidad cultural y los cambios modernos. Los apellidos representan una rica historia de linaje familiar, profesiones ancestrales, ubicaciones geográficas, relaciones personales. A través de su estudio podemos entender no solo la genealogía individual, sino también la compleja red de relaciones sociales, culturales, históricas que han dado forma a nuestra identidad a lo largo del tiempo. Los apellidos son mucho más que simples etiquetas, son ventanas que nos permiten vislumbrar la historia y la diversidad del mundo que nos rodea. Tienen pues, si son reales, pero ¿qué pasa cuando no, cuando ustedes se lo dieron, se lo regalaron el apellido? ¿Qué pasa? Estamos hablando de Europa, que sigue un proceso, pero ¿qué pasó en América? En América es otra historia, y en México más todavía. ¿Por qué las mujeres cambiaron o no su apellido al contraer matrimonio en Estados Unidos? ¿Sabe usted cuál es la razón? CNN. Hace décadas la mayoría de las mujeres recién casadas adoptaban el apellido de su marido en Estados Unidos, satisfaciendo una costumbre social y asegurando ciertas protecciones legales, económicas y familiares. En algunos estados, estas salvaguardias incluían la posibilidad de conservar el permiso de conducir o el registro de votante, recoger a sus hijos en las escuelas o tener una tarjeta de crédito, dijo Stampane Contz, directora de la investigación de educación pública del Consejo de Familias Contemporáneas. Culturalmente, adoptar el nombre del marido estaba relacionado con las nociones paternalistas de propiedad. Antes las mujeres pertenecían a su padre y luego a su marido, dijo Deborah Carr, profesora de sociología y directora del Centro de Innovación de las Ciencias Sociales de la Universidad de Boston. Continuando y entrando a nuestro continente, los apellidos más frecuentes en países de Latinoamérica, aquí los podemos ver, el más dominante, el más dominante de todos es el González en toda Latinoamérica. Bueno, el González y el Rodríguez más bien, el Rodríguez es el que más, por ahí van más o menos, el primer lugar es el Rodríguez. Sigue el González, luego el Hernández, y es en México, está invadido de Hernández, en México.
Los López están en Centroamérica. Los Quispe están precisamente, ¿dónde están? ¿Dónde están? Están en Colombia. Colombia, aquí no, Perú, por ahí. Perú, Perú, Colombia, por ahí están. Es interesante, entonces, así tenemos algunos otros, como el García, que se encuentra más bien en Colombia. Los Sánchez, los Sánchez, que hay muy pocos en esta parte. Pero veamos qué pasa en México. Esto es muy interesante. Los Hernández, como lo plantea el panorama de la anterior lámina, están, ¿sí?, dominando los Hernández. Y luego le siguen los García, en Baja California, norte y sur, y está en Durango. En Durango tenemos aquí, estamos aquí en Durango, Baja California, norte y sur, dominan los García. Los González en Jalisco, en Sinaloa, Sonora, Hermosillo, Tijuana y Tepic gobiernan los López. Los Rodríguez está en la parte de aquí bueno, los Hernández en Chihuahua y en toda la parte del Golfo. Es interesante, los García acá en Morelia, Michoacán y Oaxaca. Los López por acá también, más en la parte sureste, y los Chan, curiosamente, dominan en Mérida, en Mérida. Es interesante, ¿no? Cómo quedan repartidos las familias, cómo se desarrollaron y están agrupadas en este porcentaje ya estudiado, en esta estadística que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Es sumamente interesante. Así es de que vamos continuando, continuando con esta parte. Viene la parte esencial de este tema controversial. ¿En México realmente todos somos descendientes de españoles? Esa es la pregunta número uno, reflexión número uno. ¿Realmente todos somos de familias españoles? No, porque un porcentaje muy pequeño, ¿sí? Un porcentaje demasiado pequeño fue realmente el que nos heredó realmente o fueron los hijos directos de españoles, porque los demás fuimos bautizados y se inventó el nombre y el apellido. Se pidió prestado un apellido, ¿sí? O dos apellidos. Se pidieron prestados para bautizar a todos los indios cuando llegaron en 1523 en México. Existe un documento donde se habla, un documento que yo tengo, donde se habla que la llegada de los españoles se repartieron los españoles las tierras y junto con los esclavos que eran los indios y fueron bautizados y cuando eran bautizados dice este documento, el cual yo poseo, dice al indio nombre tal de indio, le pondremos Rodrigo y su apellido López Martínez. Inventaron, ¿cómo ve usted? Inventaron los apellidos y hasta el nombre. Y muchos de las familias en México realmente lo que ha pasado realmente es que se tienen apellidos falsos. Solo
Apellidos reales son los que nacieron de hijos directos de españoles, con indias, con indias, ¿sí? O indias, porque también hubo mujeres que después tuvieron una relación con hombres, con, con indios, con los aztecas, con los aztecas, ¿no? Es donde está esta controversia interesante, esta controversia. A cada indio se le ponía un nombre, o india se le ponía un nombre, y se le ponían los apellidos. Esa es la historia de un 80% de los apellidos en México, basado en documentos históricos, uno que yo tengo, precisamente donde habla de ese proceso de cómo los convirtieron a los indios, los bautizaron para darles su nombre, un nombre español y un apellidos, y dos apellidos. Así quedaron registrados en la parte eclesiástica y, pero no descienden de españoles. El 80% de los mexicanos no desciende de españoles. Sus apellidos fueron prestados, fueron inventados por los clérigos de esa época que tenían que ponerle un nombre y los apellidos. Esta es la verdadera y la triste historia. Por lo tanto, es un aspecto muy, muy controvertido, así de que usted a partir del día de hoy, usted realmente no sabe si es hijo de español o no, si solo que tenga documentos donde su abuelo, actas de nacimiento de su abuelo era español o su tatarabuelo, solamente si hay documentos usted puede decir que es español o si es italiano, francés o no sé, pero generalmente son los apellidos españoles los que se pusieron a todos nuestros ancestros que tenían nombres pues muy bonitos, pero no tenían apellido. Los aztecas no tenían apellido, no usaban el apellido, solamente el nombre, ¿no? Un nombre náhuatl, cada uno de esos, y eran nombres, y son nombres, siguen usándose para ponerle nombre a muchas gentes en México, todo eso le pone, ¿no? Xochitl, sí, que significa flor, ¿sí? Y así otros nombres muy interesantes, ¿no? La realidad, entonces, esa controversia profunda es ¿qué tanto tiene usted su familia de lazos españoles? Esa es la pregunta, esa es la reflexión, ese es el cuestionamiento, ¿no? Esa es la controversia. ¿Realmente somos españoles? ¿Nuestros apellidos tienen una historia español? ¿Estamos conectados realmente con nuestras familias españolas? Porque el porcentaje que llegó de españoles que llegaron y que invadieron México era un porcentaje muy pequeño. Desde luego que ese porcentaje tuvieron hijos y sus hijos sí fueron directos españoles, pero un 80% de nuestros antepasados aztecas recibieron un apellido sin descender de esas familias. Así es de que este es uno de los puntos más controvertidos que hoy quiero compartir, y que existen documentos, como que yo tengo este documento donde habla de este proceso, reparte las tierras y reparte los esclavos, los indios, son esclavos de los hacendados y reparten las tierras, las primeras tierras que se repartieron, ¿sí? Y ahí se dan los nombres, se les pone nombres a todos los aztecas, a los indios llamaban ellos, a los indios, les ponían el nombre y los apellidos al momento de bautizarlo. Así es de que usted es del 20% de descendencia española, felicidades. Si no, usted pertenece al 80%
de los apellidos falsos regalados que recibieron nuestros ancestros, ¿sí? Junto con el nombre inclusive, porque ni siquiera lo escogieron ellos, se los pusieron, ¿sí? En ese momento de bautizarlos, el sacerdote les puso el nombre a este indio, en el documento dice a este indio que se llama fulano de tal, en el nombre náhuatl, se le llamará a partir de hoy, en el momento del bautizo, se llamará fulano de tal con tales apellidos. Y queda así registrado los primeros registros de los nombres y apellidos en México. Venimos, esta es nuestra historia real, esta es una gran controversia. Y bueno, ¿y qué podemos hacer contra eso? Bueno, nada, surge hoy un nuevo movimiento importante. Entonces viene la genética a resolver este problema. ¿Qué tanto tenemos de españoles? ¿Sí? Viene la época que estamos viviendo una época maravillosa, ¿no? Definitivamente. Existe hoy, gracias a la genética, a la tecnología, al ADN, se puede rastrear sus ancestros, ¿cómo ve? Realmente. Se puede rastrear sus ancestros. ¿Qué porcentaje? ¿Dónde anduvo por el mundo? ¿Sí? Y el ADN es precisamente uno de los estudios que hoy se hacen para uno saber el porcentaje que tiene de un lugar por donde pasó, donde estuvo su, su ADN viajando por el mundo. Y bueno, esto es muy interesante. Hoy usted se lo puede sacar por 1,200 pesos mexicanos. Ustedes pueden sacar, mi familia nos lo sacamos ya cuatro. Es interesante. Yo le comparto el mío. De acuerdo a ese estudio de ADN, yo tengo 57% de español. De indígena de México tengo el 24%. De País Vasco el 7%. De judío el 3%. El norte de América, 2%, norte de África, 2%, norte de Italia, el 2%, de Portugal, el 2%, de Senegal, el 1%, de Nigeria, el 1%, de Inglaterra y el noreste de Europa, el 1%. Esto es sumamente interesante. Este estudio se le conoce como, bueno, la empresa que lo maneja se le conoce con Ancestry DNA, donde descubre tu legado, conoce cerca de tus antepasados y busca nuevos parientes. Se uno puede conectar con los parientes y ahí hemos descubierto, yo en lo particular y mi hijo, que ha sido el que ha hecho esta investigación, hemos descubierto nuevos parientes. Y de ahí incluso hay y parientes que hay una vinculación con nosotros, gracias al ADN. Cómo la genética influye en los rasgos personales, nos conectamos con los lugares del mundo donde comenzó nuestra historia, como un mapa étnico y perspectivas históricas claras desde regiones singulares hasta parientes con vida. Una cosa es saber de qué país proviene, pero otra es saber la localidad donde se generó tu ADN. Puedes descubrir por qué tu familia se trasladó de un lugar a otro a través de las comunidades gracias a esta tecnología. Reflexión. En realidad somos ciudadanos del mundo. Tenemos un poco de todos y de alguna manera todos somos hermanos de sangre y somos el resultado de una combinación única que hoy podemos compartir gracias a la tecnología. La humanidad se mueve también por edades, ciclos y eras, etcétera, etcétera. Entonces, conclusiones interesantes. Esta incógnita de saber de dónde viene nuestro apellido, de dónde venimos, conocer nuestra historia, nuestro camino, nos lo da este estudio de ADN, precisamente, ¿sí?
que nos permite conocer de dónde venimos. Y cosa interesante, cosa muy interesante, ¿sí? Nosotros, la familia, fuimos dos, cuatro que nos hicimos el estudio y ninguno sale igual, ¿sí? Mi esposa no tiene, por ejemplo, nada de español, mi esposa, ¿sí? No trae nada, nada de español, ¿sí? Trae de otras culturas. Y esto es algo sumamente interesante, pues entonces, una de las cosas que nos da una mayor nos aclara esa incertidumbre de que realmente de dónde venimos, nos lo puede dar esta gran contribución tecnológica, esta gran investigación que se hace a través de nuestro ADN. Definitivamente esta es una cosa maravillosa que hoy podemos vivir y saber de dónde se empezó a construir nuestro ADN, de dónde viene y las herencias que traemos de los diferentes países. Y con esto quiero decirles que en verdad no somos puramente mexicanos, no somos puramente españoles, ni indígenas a veces no tenemos más que un porcentaje. En mi caso muy particular, tengo tengo la mayoría de mi ADN, el 57% es de español, viene de España. Los orígenes de mi ADN vienen desde allá. Y esto es muy interesante. Tengo una parte también de judío, otra parte de África, ¿sí? De Italia, Portugal, Senegal, de Nigeria. Yo tengo mucha conexión con la parte, con las razas de color. Hay una vinculación muy grande. Yo traigo una vinculación muy grande con las razas de color también. Bueno, esta parte pues es lo que les quería compartir y este es el motivo de nuestro diálogo ahora. ¿Qué opina usted sobre este planteamiento tan controvertido? ¿Qué opina? A ver, adelante. ¿Está de acuerdo? Adelante. ¿Quién quiere opinar? Porque vale la pena. Es un tema, pues, de controversia, definitivamente. Maestro, Maestro, yo buenas noches. Ah, preguntar algo. perdón. Buenas noches. Dígame. Usted diga a quién le da la palabra. ¿A quién? A ver, es que oí dos voces y no vi quién fue Se la primero. doy a ella, se la doy a la hermana. Yo paso luego. Ándele, Rosa. Celestina, a ver, hable Celestina, luego, Rosa. bueno, me surge una pregunta. A ver, dígame. Usted está diciendo, usted está diciendo que tiene porcentajes de diferentes países y de Así es. diferentes continentes. Y yo Ajá. mi pregunta es, ¿y qué pasa entonces a lo mejor en otras vidas, como fuimos gente que nació en otras vidas, en otros lugares, también eso tendrá relación, yo creo, ¿no? Como ve. Lógicamente, hay una Entonces, por eso vinculación. hay una vinculación, exacto. Queda registrado todo en el ADN, todo su viaje Ujú. por la Tierra, como ven, por las diferentes Porque yo tengo un culturas. apellido que viene de País Vasco y Ajá. pero no sé en qué porcentaje, porque pues todavía no me hago el Bueno, estudio. Mi nombre claro, Mujica no es, mi apellido no es muy común. sí, Sin así es. embargo, ahorita me surgió esa duda, dije, bueno, y en otra vida que yo fui de otro país, de otro continente, pues también ya viene ahí, ¿no? Sí, En es toda la porcentajes. historia, todo el recorrido que hace nuestro ADN, todo el recorrido que hace nuestro ADN por muchos cientos de años o miles. Y eso se me hace muy interesante. Nada más, Es, hasta ahí. es sumamente interesante, porque Sí. curiosamente, mire, nos sacamos cuatro aquí de la familia y ninguno lo tiene igual. Es interesante, ¿no? Entonces, confirma mi teoría o mi sospecha. Exactamente. Podemos deducir que de alguna o de otra manera el estudio de ADN rastrea las vidas pasadas por donde anduvimos. ¿Cómo ven?
Así es, porque Porque por tiene que astrología usted quedar ya en me algún sacó. lugar, tiene que haber quedado Sí, registrado que anduvimos por ahí, qué lugares de la Tierra estuvimos viviendo, ¿no? sí, porque Tiene que por quedar las, en el por la, ADN, queda ahí. así es, porque por carta astral usted alguna vez me dijo que yo tuve una vida en India, en Europa, Ajá, creo en España, tres sí. lugares me dio. Y entonces eso de ahí me surgió la pregunta, la duda. Dije, bueno, Este ¿y qué estudio pasó con eso? contesta muchas preguntas que han quedado así en la laguna y Ujú. que es un estudio científico, ¿eh? Sí, muy Este es interesante, un maestro. estudio Muchas gracias. científico que aclara, nos aclara muchas cosas. Cuando usted vea su Mm. estudio personal, saca muchas deducciones, incluso con lo que usted plantea de las vidas pasadas. Yo ahí tengo Sí. vinculación. Por ejemplo, estuve en Italia y me sentía como que ya había estado yo, A ¿sí? mí me pasó en Turquía En y yo Turquía, quiero ¿verdad? regresar Ujú. porque algo me lleva, algo me Sí, hace hay algo que siente querer uno ahí, regresar ahí. Algo hay una me llama. historia que dejamos ahí. Y Ujú. entonces, Sí, más allá del apellido, está nuestra historia de ADN, donde estuvimos. así es, así es. Y ahí no hay engaño. Si fue No, prestado o porque no es nuestro apellido, eso es lo de científico. menos. Ajá. Y concluyo diciendo que efectivamente tenemos nuestra sangre, nuestro ADN, somos, de alguna otra manera, todos somos hermanos. Tenemos una vinculación. ¿Cómo ve? Sí, Hay una vinculación. ¿Y tiene un sentido o no eso? sí, Claro, sí ¿eh? lo tiene. A ver, Gaby. Bueno, antes Rosa y luego Gaby. Bueno, dice Gaby que ella tiene Buenas dudas. noches. Está derecho, Gaby, en dudar de ese estudio. Claro, tiene dudas Buenas noches, y maestro. está en esa. Ahorita nos platica por qué. Rosy, Rosa, Sí, ahorita nos buenas platica noches, Gaby por maestro. qué tiene dudas, porque también todo es cuestionable, no es nada, pero para mí, a mí me queda, me dio una información muy valiosa para mí. Bueno, yo siempre sabía Eh, que traía mucha lado español. Yo siempre supe porque mi bisabuelo era español y fue un hacendado cuando los cristeros le quitaron todas las tierras y nomás le dejaron un rancho. Mi abuelo nació en ese rancho, La Herradura, que era propiedad de mi bisabuelo, pero nunca encontré yo papeles ni nada. Bueno, tengo el acta de nacimiento de mi abuelo, donde nació ahí en el rancho La Herradura, propiedad de mi bisabuelo. Tengo documentos, pero es interesante. A ver, Rosa, perdón que Buenas le haya noches, maestro. interrumpido. Diga. No, pues gracias, realmente muy interesante el estudio. Me llamó mucho la atención acerca de los apellidos, porque a mí mi apellido se puede decir de familia es Neri, pero mi Ah, abuelito no le gustaba ese apellido y se ¿y lo puso Mariano. modificó? ¿De dónde lo agarró? ¿Quién sabe? Pero él, el apellido era Neri, de él, Ujú. y mi familia, los demás, por ejemplo, sus hermanos de él, sus familiares llevan el apellido Neri. Solamente Ajá, nuestra familia, que venimos de mi abuelito de Cayetano, somos Mariano, pero en sí no tenemos el apellido, realmente el que es el Neri. Entonces, pues ajá. sí, realmente muy interesante saber, Sí. pues más que nada a mí se me hace interesante saber de dónde nace mi apellido y Ujú. pues no tanto me llama la atención saber que si soy española, que si soy mexica, que si El soy porcentaje. Ujú. ajá, y lo que me llama a mí mucho la atención es siempre ir a Tokio o a Japón. Son los lugares que a mí siempre desde niña me han llamado. Ajá. Me llaman y pues no he tenido la oportunidad, no me he dado la oportunidad de ir, pero yo creo que sí voy a hacer un viaje para allá porque ahí realmente Hay es donde yo conexión. siento, yo, ajá,
como dijo la hermanita anteriormente, pues yo creo que sí tenemos yo creo que ese porcentaje que salió en usted, pues fue un porcentaje basado en todas las vidas pasadas. Por eso hay en unos que, por ejemplo, nada más tiene usted 1%, porque ya eso se va borrando. Y en la Ajá, actualidad, pues tiene usted lo demás, pero ya ahorita lo que tiene usted más dentro de su ADN es el español. Entonces, ¿por qué? claro. Porque en la actualidad, yo creo que no sé cuántos años o cuántas décadas se Ujú, conserve ese ADN de ese ujú. origen. Pero Sí, pues yo creo que dependiendo de las vidas hemos tenido y hemos pasado por muchas, muchas otras. Pero ajá. pues en ese aspecto, sí me gustaría porque el ADN que yo sé nada más es el que se hace para reconocimiento de padres a hijos, de No, hijos a este es padres. exclusivo para eso. Ajá, por eso es en Es donde lo hacen, especializado. Ajá. es en donde lo realizan. Y mire, por error compramos dos estudios en otra empresa, en otra institución que maneja eso, y salió lo mismo. ¿Cómo ve? O Ajá, sea pero ¿en que qué empresa? son, bueno, no ¿En me qué? acuerdo ahorita el nombre, hay dos que manejan estos estudios. ¿Sí? Y cómo lo realizan? Si, por ejemplo, nosotros estamos lejos, ¿cómo realizan ese Ah, estudio? uno manda su muestra, le mandan un estudio, un kit, usted realiza su Ah, muestra, la sella y la regresa por correo. La mandan a ajá. Estados Unidos a hacer el Y estudio. son, dice que $200. Son 1,200 pesos más o menos. Ajá. Son Bueno, como pues a ver si menos. Si a alguien le interesa, le doy luego datos. Vale sí, la pena, maestro, a digo, ver, no pierde uno pues sí, nada. A mí me aclaró muchas cosas. Por ejemplo, sí, yo he así estado es. muchas veces viviendo en otras vidas, he estado viviendo mucho en España. Incluso yo tengo algunos nombres, fechas y demás. Sí, pues sí, maestro, sí, a mí sí me gustaría que me compartiera, por favor, la empresa, Sí, cómo cómo no. tener ese contacto para ver, ¿no? O sea, sobre todo para saber qué estamos, en dónde estoy pisando, Digo, qué ujú, tengo, ajá, qué es lo que viene de mí. Este, sí, como usted dice también, sí, por ejemplo, como dijo la hermanita anterior, por las cartas natales, astrológicas y todo eso, pero pues, por ejemplo, yo tengo un hijo que no coincide en nada, ni tanto en ascendente como en nacimiento, ni casi nada, y él es agua, y yo no sí, tengo nada acuérdese, de agua. claro. Y- Y Entonces, acuérdese, por son eso sí me interesa. combinaciones de ADN. Sí, así Dice es, alguien sí, que aquí así es. pregunta, alguien pregunta ahí, pero ¿cómo es que los hijos no me sacaron mi ADN? Sacan una parte mía, pero no sacan su ADN completo igual al mío, porque no puede ser igual al mío. No, claro que no, lógico. Eso tiene Tiene un que ser sentido lógico. diferente. Aunque sea mi Sí, sangre, no es su ADN es diferente, porque sí, es una así es. combinación. ¿Sí? Sí. Bueno, Pero maestro, bueno, pues pero él sigue siendo gracias. un tema controvertido. ¿Sí? Así es. Yo sé Gracias, que sigue siendo un maestro. tema controvertido, no tienen que creerme, pero lo que les comparto es que a mí eso me hace clic y me resuelve algunas incógnitas que yo tenía. Sí, así es. O sea que Y tenemos el derecho digo, de y se creer y vale de no no creer. creerlo, usted investiguelo, Claro. pero esa es Ay, una así es. opción. Esta opción es más lógica que su apellido, puro apellido que tenga en qué está basado. Si todo no Claro. tiene documentos, no es cierto. Mientras no tenga As- documentos de un historial de genético de su ancestral, de sus antiguos seguidores, sus ancestros, que llega hasta el título de español que tenían, si no tiene documentos, está en duda su apellido. Así es. ¿Cómo ve? No, sí, maestro. O sea Y tiene que, pues, sentido
Y tiene sentido esto que planteó, que es que así fue como nos bautizaron a los aztecas, así fue como bautizaron a los aztecas, y así como se heredaron los apellidos falsos, porque son apellidos falsos, y hasta el nombre falso, Sí, porque pudieron haber pues dejado el nombre, ¿sí? El nombre azteca, que son nombres bien bonitos. Yo les iba a poner aquí los nombres, pero no es, el tema no son los nombres, sino son los apellidos, ¿sí? así es, Hubieran podido haber dejado el nombre náhuatl y agregarle los apellidos españoles para que no se perdiera el nombre, cuando menos. Pero no, sí, borraron todo porque era la costumbre, ¿no? Al sí. bautizar, borrar eso, ¿no? A ver, María de los Lourdes, Gracias, adelante. maestro. Gracias, gracias por compartir. Se vale pensar y se vale hablar, porque este es de controversia, no es de ponernos de acuerdo, no quiero que me crean. Pero yo tengo el documento, hicieron donde se hacía esta parte de ponerle los nombres falsos. Yo tengo el documento. Y se los voy a buscar y se los voy a poner ahí para que lo vean. Un documento antiguo, eso lo tuvo mi suegro, ese documento. Yo le saqué copia, es un documento original cuando se repartieron las tierras. Este es en Jalisco, en un poblado de Jalisco. Desde el origen, cuando se repartieron las tierras, habían los nombres, ¿sí? De los hacendados, los nombres de los españoles que recibieron los esclavos. Los esclavos, y a los esclavos los bautizados le pusieron tal nombre. Este se llama tal, ahora a partir de hoy se va a llamar, a partir del bautizo se va a llamar fulano de tal, con tal apellido. ¿Cómo ven? Así está. Madre María de Lourdes, León, adelante. Buenas noches, maestro. Bueno, Buenas pues noches. es muy interesante, bueno, perdón, a todos también. Lo de el estudio del ADN me parece muy interesante, pero a mí me surgió una pequeña duda. Ah, Si diga. los apellidos nos fueron dados así como al azar o porque le gustó al sacerdote o al español o no sé, ¿qué impacto tienen en nuestra carta natal en cuanto nosotros El ponemos nombre no todo el afecta en apellido? nada. En el carta ¿No? natal no afecta en nada porque lo que se ocupa es el día y la hora y el lugar donde nació. Ok, y Aunque no cuando tuviera en nombre, numerológicamente, con el pura fecha de nacimiento era suficiente para la carta natal. En ok, numerología sí afecta. en numerología, perdón, me equivoqué, en numerología Sí sí afecta, afecta ¿no? Porque porque en finalmente, realidad no es su apellido ¿no? real. Entonces estamos Exacto, sacando un exacto, estudio irreal. Si usted está seguro que se llama Rodríguez López y tiene documentos de sus ancestros, perfecto. Pero si no tiene documentos, está en duda su apellido. Y por lo tanto, su numerología no funciona. numerológicamente, exacto. Es a lo que yo me refería, Definitivamente, eso numerológicamente, no. afecta a hacer los estudios numerológicos. Ok, ok, Pero en bueno, astrología no, porque no tiene que ver con el nombre, tiene que ver con la fecha de nacimiento y el lugar donde sí, nació. sí. Ok, pensé que también tenía que ver algo el nombre. Esa era mi No, duda, maestro. no, en Ok, la carta natal, es más, puede hacer la carta sin nombre, nomás saber el sexo de la persona y ya se saca la carta natal. ok. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. ¿Alguien más quiere compartir algo? Josué, adelante, Josué. Ya le voy a cerrar.